Uno de los más secuenciados es el ARN16S, ¿sí? Ese es el más secuenciado, es el más secuenciado porque está presente en todas las bacterias. Entonces sirve para poder compararlas, para hacer comparaciones. Entonces, mediante la PCR, que es amplificación en cadena de la polimerasa, significa, se amplifica una parte de ese ADN, un gen, ¿sí? Solo un gen. Se hacen muchas copias de ese gen. Esa amplificación, eso de hacer muchas copias de ese gen, es debido a que el método lo requiere para después poder hacer el análisis, para poder detectarlo, y luego, por diferentes métodos, se establece la secuencia, ¿sí? Se establece el orden, ¿sí? No sé si lo ven acá, el orden en que están esos nucleótidos en el ADN. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Bien. Acá, esta es una secuencia, ¿sí? Del gen 16S. ¿Sí? De 1500 pares de bases. Entonces está todo el orden de los nucleótidos. Va así, después sigue abajo, ¿sí? El orden en el que están los nucleótidos en el ADN de ese gen. Ahora, ¿cómo sabemos, sí, a partir de esa cantidad, bueno, ese chorizo de letras que hay acá, cómo sabemos, sí, qué especie puede ser? Bueno, para eso hay bases de datos, ¿sí? En donde uno coloca su secuencia y en esta base de datos estaban cargadas las secuencias de, o sea, todos los científicos que van identificando especies, van aislando nuevas especies, van cargando la secuencia de esas especies ya identificadas. Entonces lo que hace este algoritmo BLAST es comparar nuestra secuencia de nucleótidos con la base de datos, ¿sí? Y acá nos da, ¿sí?, a qué se parece nuestra secuencia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nuestra secuencia, ¿sí?, se parece, ¿sí?, sería identificada como pseudomonas. Es una pseudomonas. Y acá nos dice, ¿sí?, el índice de similitud, que es el 100%. Bueno. ¿Se entiende? Nosotros cargamos nuestra secuencia en esa base de datos y esa base de datos compara con todas las secuencias que ya están cargadas por otras personas, por otros científicos que trabajan y que aíslan continuamente, bueno, están estudiando bacterias y microorganismos. Y entonces nosotros así podemos saber que, en este caso, solo pudimos saber qué género es. Y en algunos casos también nos dice la especie. ¿Por qué podemos saber nada más en este caso el género? En este caso no es, solo nos dice el género, Pseudomonas sp, no pudimos identificar a esta especie. Porque recuerden que estamos viendo solo una partecita de todo el genoma, ¿sí? Con la secuenciación de nucleótidos, si bien es muy ampliamente utilizada, solo estamos viendo el 16S, el gen 16S. Y esa región es una región bastante conservada. Eso quiere decir que no tiene mucha variabilidad. Entonces, muchas veces, con esa sola herramienta, con ese solo método, no podemos llegar a identificar, ¿sí?, o estar 100% segura de que es esa especie. Entonces, hay otros métodos, por ejemplo, la hibridación de ADN. En este caso, la hibridación de ADN sí se compara todo el ADN.
Entonces, en este caso, que por ejemplo nosotros no sabemos que es una pseudomona, pero no sabemos qué especie es. Y tenemos sospecha de que puede ser una pseudomona fluorescens o puede ser una pseudomona aeruginosa, porque, bueno, porque las características morfológicas y fisiológicas nos dan ese dato. Pero no sabemos cuál es de las dos. Entonces, se realiza este método de hibridación de ADN, en donde se compara el organismo, ¿sí? Problema que queremos saber qué especie es, con otros organismos, con el ADN, ¿sí? Se enfrenta a esos ADN con, ¿sí? El organismo 1 con el organismo 2, el 1 con el 3 y el 1 con el 4. Estos organismos van a ser especies conocidas, cepas que nosotros sepamos qué son fehacientemente. ¿Cómo se hace? Se marca, ¿sí? Ya sea radiactivamente o con fluorescencia, el ADN, se calienta para que se separen las cadenas y se enfrentan, ¿sí? Las cadenas de ADN, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 1 con el 4. ¿Sí? Luego vamos a ver en esa mezcla de ADN, ¿sí? ¿Cuál es nuestro organismo? Si hibridó 100% el ADN, ¿sí? Es la misma cepa. ¿Sí? Uno por uno va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Si hibridó más o menos entre un 75%, en un 75%, si por arriba de un 60%, es la misma especie. Si hay una hibridación, ¿sí? De aproximadamente el 25%, son del mismo género, pero distintas especies. Y si hay una hibridación, ¿sí? Menor al 10%, son de diferentes géneros. Entonces, este método, como estamos comparando todo el ADN, sí podemos saber, ¿sí? Exactamente de qué especie se trata. ¿Me entienden? ¿Tienen alguna duda? Profe, esa es la técnica, pero digamos más exacta, pero es la más, digamos por así decirlo, complicada a la hora de realizar, ¿no? Claro, sí, no se hace siempre, no se hace siempre. Generalmente esto se hace cuando uno necesita saber, cuando uno está aislando una nueva bacteria y bueno, necesita saber exactamente. Cuando uno aísla una nueva bacteria y sabe que es una especie diferente, tiene que hacer toda la descripción de las características morfológicas, fisiológicas, y bueno, hacer todos los métodos moleculares para describir bien a esa bacteria. Sí, pero no se hace siempre. ¿Alguna otra duda? Bueno. ¿Tienen alguna duda de taxonomía, chicos? Si no, ya pasamos a la parte de crecimiento bacteriano. No, profe, no hay dudas. No, está todo bien. Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de crecimiento bacteriano. ¿Sí? ¿Qué es el crecimiento bacteriano? ¿Sí? El crecimiento bacteriano se define como el aumento en el número de células. ¿Sí? No es aumento en tamaño celular, sino es el aumento en el número de células. Y se da por la fisión binaria de las bacterias, ¿sí? En donde primero se replica el ADN, luego hay una elongación celular, se forma el septo y luego, ¿sí? Se forman dos células hijas a partir de una célula bacteriana, las cuales son idénticas genéticamente a las células que la originan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de crecimiento bacteriano, estamos hablando del aumento en el número de células,
bacterianas. No hay un aumento, ¿sí?, de tamaño celular. Y debido a este tipo de fisión, de reproducción que tienen las bacterias, que es fisión binaria, el crecimiento bacteriano es un crecimiento de tipo exponencial. ¿Por qué? Porque es una progresión geométrica del número 2. ¿Sí? Porque a partir de una célula se forman 2, ¿sí? A partir de 2 se forman 4, a partir de 4 se forman 8 y así sucesivamente. Entonces, si ven esta línea punteada, ¿sí?, este es el tipo de crecimiento que tienen las bacterias. Es un crecimiento de tipo exponencial. La velocidad de crecimiento va a ser, ¿sí?, el aumento en el número de células por unidad de tiempo, y el tiempo de generación es el tiempo que requiere una bacteria para generar 2 bacterias, o el tiempo que requiere la población celular para duplicarse. Ahora, trabajar con este tipo de curvas cuando estamos en laboratorio haciendo cultivos es difícil, es complicado. Por eso se trabaja con el logaritmo del número de células, ¿sí? Y cuando trabajamos con el logaritmo del número de células, logramos, ¿sí?, que tengamos, ¿sí?, una curva lineal, algo lineal. Entonces, uno más fácilmente puede ver cuál es el logaritmo del número de células en función del tiempo, ¿sí? Esto es muy útil cuando se trabaja en laboratorio con cultivos celulares, por diferentes, bueno, motivos, cuando se quiere, bueno, hacer que sea un cultivo celular o generar algún producto celular. Bien. Entonces, si ven acá, al tiempo 0 tenemos una célula, ¿sí? A la media hora tenemos 2 células, a la hora tenemos 4 células. ¿Cuál es el tiempo de generación en esta tablita? Media hora. Claro, media hora. Ahora, el tiempo de generación va a variar mucho dependiendo la especie bacteriana de que estamos cultivando, por supuesto, pero también va a variar mucho dependiendo las condiciones del cultivo, ¿sí?, ya sea la fuente de carbono, la fuente de nutrientes como nitrógeno, como micronutrientes, la temperatura de incubación. Eso va a hacer que varíe también el tiempo de generación, ¿sí? Bueno. Y a partir, ¿sí?, podemos saber, si sabemos cuál es el número inicial de células y el número final, podemos calcular cuáles son los tiempos de generación, ¿sí?, de cada bacteria en esas, ¿sí?, en esas condiciones. Acá ven diferentes ejemplos de curvas con las diferentes pendientes, de acuerdo a los diferentes tiempos de generación. Acá, por ejemplo, vemos que, ¿sí?, el tiempo de generación en este caso es de 6 horas, ¿sí? Fíjense que partimos de 2 por 10 a las 7 células, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos 4 por 10 a las 7 células, por lo tanto, es 6 horas el tiempo de generación. En este caso, el tiempo de generación, fíjense que es menor. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven en los gráficos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno,
¿Mm? Por más que acá diga 1 por 10 a la 8, 8 por 10 a la 7, lo que está graficado acá, sí, esta curva es el logaritmo. ¿Mm? Fíjense acá en el ejemplo. Bueno. Ahora los microorganismos, las bacterias, ¿sí? No tienen un crecimiento exponencial indefinido, ¿sí? Llega un momento que las bacterias van a dejar de crecer porque se van a acabar los requerimientos nutritivos de esos medios de cultivo. Entonces tenemos diferentes fases en la curva de crecimiento, ¿sí? Lo que estábamos recién viendo es esta parte de crecimiento cuando es exponencial. Pero las bacterias presentan varias fases de crecimiento. Y esas fases son la fase de latencia, la exponencial, la estacionaria y la muerte. En la fase de latencia es cuando comienzan a crecer las bacterias, comienzan a crecer muy lentamente, hay pocas bacterias, y no tienen un aumento significativo en el número de células, ¿sí? Si bien acá está graficada como algo plano, que no hay crecimiento, pueden tener un leve crecimiento, ¿sí? Como se observa, por ejemplo, acá, que va creciendo de a poco, o acá, que va aumentando de a poco, ¿sí? Entonces tenemos al principio una fase de latencia. ¿Por qué creen ustedes que tenemos esta fase de latencia? En donde no empiezan a crecer directamente en exponencial, sino que se van acomodando ahí las bacterias y van creciendo, se van duplicando lentamente. Porque Se tienen que adaptar. las bacterias se tienen que adaptar y muchas mueren. Sí, no, en este momento no hay fase de muerte.